En fin, la encuesta de 40 para El País y la cadena SER, casi 2 años después, ya explican que entonces no había ni Sumar, ¿no? Sumar como motor Podemos, como ya adelantamos en La Vanguardia en su momento, las posibilidades presidenciales de Yolanda Díaz. Esa idea puede reeditar la coalición y hoy se ve perfectamente y es la mayor amenaza, hoy también hablaremos, para Alberto Núñez Feijóo, siendo el favorito para poder repetir. La amenaza sería que concurran finalmente por separado y que haya división en las izquierdas. La amenaza sería que si van juntas, el PP se tiene que despedir del gobierno. Pero si van por separadas, el que se despide es Pedro Sánchez. Es que hoy que están separados no hay gobierno posible, es imposible, porque como hemos dicho alguna vez en Informe Redondo, el jurista belga que da apellido a nuestra ley, Victor Don, sonríe a la fragmentación y suele ser muy divertida. Pero también recordamos que ese tercer partido que, por ejemplo, coge posición en Cáceres, que reparte 4, y normalmente el reparto es primera fuerza 2 y luego 1-1, es decisivo. Es decisivo. Si en Cáceres, por ejemplo, primero es PP y tiene los 2 escaños, luego PSOE, pues si lo consigue Sumar con motor Podemos, es decisivo. Y si lo consigue Vox, es decisivo para la derecha. Tú siempre dices que esta batalla se juega sobre todo en las provincias pequeñas, que los restos son determinantes y que la diferencia entre ser segundo partido o tercero implica todo. Y no es una batalla de segunda división, como yo he escuchado alguna vez. La izquierda, es decir, Sumar con Podemos o Vox, disputando esa segunda plaza, ¿no? Lo estamos viendo, pero es interesante que se incorpore. Belén Barreiro ya hizo un sondeo hace un año, y lo recordaba en un artículo de opinión en El País, donde apuntaba esta cuestión en diciembre. Nosotros lo explicamos ya por el mes de octubre, incluso aquí, en Espejo Público, en aquella entrevista. ¿Vamos con lo del 2 de mayo? Venga, vamos con el 2 de mayo, porque yo no quiero entrar mucho en cuestiones de protocolo, no sé si tú has vivido alguna parecida. Comentaba ahora, es verdad, Toni Bolaño, como tú y Miguel Ángel Rodríguez, que además, estando en ese momento, representando antípodas ideológicas, intereses contrapuestos y además un choque muy fuerte entre lo que era la Comunidad de Madrid y la Moncloa, llegasteis a un acuerdo para la primera reunión entre Pedro Sánchez y Isabel Díaz Ayuso y salió francamente bien. Sí, bueno, primero, somos muy buenos amigos, ¿no? Incluso nos conocimos aquí en Antena. Eso ayuda. Analistas de Espejo. Correcto. Eso ayuda, pero también voy a decir una cosa con claridad. Miguel Ángel Mar, para los que le tenemos cariño, tiene un poco espíritu de Mourinho. Yo nunca he tenido ese espíritu de Guardiola. No tengo tan alto concepto de mí mismo. Todavía estoy en aprendizaje permanente y también de él, ¿no? Entonces, ¿qué creo? Ayer claramente, ¿no? Políticamente que Mar es provocador. Es que él es así. Él es así. Yo recuerdo una vez que en una cena juntos hablando me decía, bueno, tu método es ideas más que ideologías y luego giras a ideas, pero mi método es ideologías antes que ideas siempre, ¿no? Bueno, son dos estilos distintos, son diferentes. Yo siempre le he reconocido y sé lo que es ganar, y sé lo que es perder, y sé lo que es parar, ¿no? Entonces, políticamente, ayer ha sido una victoria, bajo mi punto de vista, muy cruel, porque las imágenes son crueles, pero políticamente es una victoria de Isabel Díaz Ayuso. Quiero contarlo bien, mi verdadera opinión, porque creo que quizás puede ser importante transmitirlo desde mi experiencia, ¿no? Bueno, yo 3 bloques en mi respuesta. Lo primero, en la vida lo que no puedes pedir ni rechazar nunca es la amistad. Y hoy es un momento en el que quiero explicar una cosa. A ver, yo conozco a Félix perfectamente, ha formado parte de mi equipo. Yo no he reconocido a Félix en esas imágenes y mucha gente que le tenemos aprecio. Yo no sé quién le ha asesorado a Félix para que haga esto, pero te aseguro que solo me bastarían 10 segundos para decirle a Félix lo siguiente. No vayas, no hay rédito político y es el día de Juan Lobato y de Reyes Maroto. Esto es así. ¿Por qué ha ido? Porque también lo quiero levantar. Porque adora Madrid, le gusta Madrid. Venga. Claramente sí. Venga, claramente sí. Iván. Claramente sí. Y te doy mi opinión. Y para mí, las formas, segundo bloque, han quedado bastante claras. Esto, ¿dónde se trabaja antes? Hay que explicarlo a la audiencia. Se trabaja en los pasillos, se trabaja en las reuniones, se trabaja en el ejemplo que me estabas diciendo, ya no solo con un gobierno autonómico como la Comunidad de Madrid, sino que a mí me ha tocado momentos muy duros con la propia Generalitat de Cataluña, donde en un momento determinado, en 24 horas, fui muy claro. Yo suscribo fui muy clara a levantar. Entonces, pero vamos a explicarlo bien. Pero es que yo suscribo la primera parte de lo que has dicho, además es impecable. Pero es que no tenía nada que ganar, fue un error, queda mal. Por eso en la batalla política tenemos que decir que es victoria cruel. ¿Por qué? Porque hay un análisis político, pero antes Carmen ha apuntado en un análisis muy interesante varios factores. Deja que te cuente el que yo no veo hoy en la prensa, porque estoy viendo en las portadas mucha gente que conozco de la Comunidad de Madrid
y mucha gente que conozco del Gobierno de España que no son autoridades, que son funcionarios y empleados públicos a los que se les ha sometido una tensión política enorme, que es inadmisible. Y eso es lo que se hace antes. Entonces, tiene que haber garantías. Antes has tenido 2 expertos de protocolo. Esos 2 expertos de protocolo lo han explicado muy bien. Claro que tiene una cierta interpretación no escrita, porque hay que seguir escribiendo el protocolo, el si eres invitado o no y la función en la que la ejerces. Y te han explicado muy bien, porque si no la audiencia no lo va a entender, por qué Félix hace un año presidió los actos, porque iba en representación del presidente del Gobierno, cosa que en este caso no ocurría. No ha ocurrido, o si eso se ha ejercido, hubiese sido inadmisible lo que pasó ayer. Pero nos hemos dejado algo, que no solo presidió los actos, sino que luego convocó una rueda de prensa para decir que habían sido hackeados los teléfonos de los ministros por Pegasus, y eso molestó mucho a la comunidad madrileña porque consideraron que estaba eclipsando el día grande de Madrid. Sin duda alguna, pero bueno, es que en mi primera respuesta te lo estoy explicando, en 10 segundos se explica, es el día de Reyes Maroto y Juan Lobato, es que es incontestable, es indiscutible. Y el Félix que yo conozco, y quiero ser muy claro porque no voy a ir más allá, pero creo que tengo bastante conocimiento de lo que estoy diciendo, no lo veo reconocible. Luego hay otro momento, que es el que quiero explicar. Intentar acceder al escenario. Porque os recuerdo que hubo un pim pam pum, también reflejado, que es lo que hace la prensa, tener que contar lo que está pasando. Aunque tendría que contar y hablar sobre los premiados y sobre el discurso de la presidenta, bueno, cuentan si tiene sitio dentro, si tiene sitio fuera. Hay un momento determinado, muy importante, donde es increíble en diferentes ángulos cómo se salta la valla de seguridad y ahí hay que ser muy claro. Para mí, pierden todos. Yo digo lo que yo hubiese hecho, cosa que lo que voy a decir algunos lo saben y ya lo he hecho en otros momentos. Yo no entiendo que Margarita Robles suba al escenario y dejarla a Félix abajo. Eso, bajo mi punto de vista, es inadmisible. Y también no entiendo que Alberto Núñez Feijóo, que quiere ser presidente de este país, contemple la escena porque hay un ministro en la sala. Se ha llegado hasta ahí. Bajo mi punto de vista, creo que soy bastante claro en que no hay rédito político, no tiene ningún sentido. Es el día de Juan Lobato y Reyes Maroto, pero tanto Margarita Robles como Alberto Núñez Feijóo, que no reaccionen a la escena, yo sí quiero ponerlo de manifiesto. A mí me sorprendió. A partir de aquí, evidentemente, lo han explicado bien los 2 responsables de protocolo, oye, hace un año se ejerció la representación del presidente del Gobierno y Félix estuvo en todos los momentos presidiendo. Bolaños se ha generado bastantes enemigos, y tú lo sabes. Margarita estaba muy molesta por lo de Pegasus y el propio Núñez Feijóo no le perdona que en el momento de la negociación de la renovación del Poder Judicial, bueno, pues saltase todo por los aires e incluso le insultase personalmente. Es decir, que al final también ahí hay cuitas internas que entiendo que son las que hacen que no reaccionen en ese momento. Por eso, y no es para nada palabras vacías, palabras huecas, que no quiere decir lo mismo, sino que son palabras vivas, yo sé perfectamente lo que es Madrid para Félix. Y sé que quiere estar. Ahora, hace un año se hizo de manera correcta, este año ya habéis visto lo que ha pasado, pero además este año es más incomprensible porque en 4 semanas se vota. Y hubiese sido un 2 de mayo, como tiene que ser, de las fuerzas autonómicas y, si me permites, en realidad de los premiados. Vamos, si te parece, ya con la carrera hacia la Moncloa, porque me quiero hoy centrar en Núñez Feijóo. Hoy vamos a lo de Feijóo, ¿eh? Primera fuerza de largo, la del Partido Popular, más de 7 millones de votos, gana en más de 40 de las 52 provincias y todo indica que podría ser el presidente si lo metemos en un ordenador, ¿no? Bueno, en política siempre hay que distinguir entre lo probable y lo posible. Posible puede haber 3 presidentes, lo he explicado muchas veces, Yolanda Díaz, por supuesto Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, posibles, reales. Luego veríamos en los tiempos en cuando esta legislatura, la siguiente, pero son candidaturas presidenciales creíbles y reales, pero probabilidades en este momento va incrementándolas. Además, piensa que hay varias plazas donde vamos a empezar a respirar y a oler. Aquí las tenemos. ¿Dónde realmente el PP se está jugando su batalla el 28 de mayo? Primero, en primer lugar, los más de 7,5 millones de votos los tienes ahí. Incluso sondeos que poco a poco van reconociendo esa posición, como hoy el de 40dB del País y la SER, pues lo certifica. Pero claro, con independencia de que ganes en voto popular en unas elecciones municipales, hay que decir antes de las plazas algo muy importante, que es lo siguiente. Tú puedes ganar en voto popular, pero si el Partido Socialista pierde las elecciones municipales por 3 puntos, quiero dejarlo claro, no es una debacle socialista, es como se ganan o se pierden las elecciones municipales. Por eso nos centramos, lo digo para que todo el mundo lo tenga presente, en las batallas. En Sevilla, el PP está uno de poder voltear
yo ya he dado mi opinión. Creo que el Partido Socialista en este penalti de Sevilla, yo creo que lo puede meter y puede mantener Sevilla-Madrid. Bueno, creo que ya lo hemos dejado bastante claro. No vamos a insistir más en Madrid. Una curiosidad en Barcelona que puede quizás llamar la atención a la audiencia. A ver, en Barcelona ya hemos explicado en el plató que Jaume Collboni es el favorito. Sí. Que de primero o segundo, el 18 de junio que se constituyen los ayuntamientos en este país, puede forjar diferentes mayorías. Ahora bien, cuidado esta salsa de Barcelona, porque en política a menudo, Susana, lo que deseas igual no te lo da la política, pero sí lo que quieres. Entonces te puede dar la victoria socialista primero o segundo, pero ¿quién puede decidir? Lo digo como hipótesis. Luego que no vengan las sorpresas. Barcelona. En este momento en Barcelona entran los siguientes partidos. Entra evidentemente con representación el PSC, está en 10 concejales, Junts con Xavier Trias en 10 concejales y tenemos a Ada Colau en 8-9 y Esquerra en 8-9. Y de repente Dani Sierra del PP catalán en 3 y 4. Si esto es así, Feijóo sería el que le daría Barcelona a Pedro Sánchez. Fíjate tú, puede no pasar. A Collboni. Pero a Jaume Collboni, a Pedro Sánchez, PSOE-PSC. Puede no pasar. Pero ya lo estamos advirtiendo para que no tengamos sorpresas. Dentro de 4 semanas, en la noche de Antena 3 Noticias, lo explicaremos bien, ¿no? Es una hipótesis que nadie está manejando y que tenemos que tener presente, porque la CUP y Vox en este momento no entran en Barcelona. Y voy a Valencia. Venimos ya explicando Valencia y la importancia, y va tomando peso, ¿no? Ahora hablaremos de Tú imagínate Jorge que el PP gana en Valencia. Lo tiene un poquito difícil, ¿eh? Está entre las comunidades Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura, en la que el PP puede dar al larguero en los penaltis. Pero dicho esto, Valencia. Tú imagínate que gana el PP Valencia. 6 meses para las elecciones generales, más o menos, y tiene Andalucía, tiene Madrid y tiene la Comunidad Valenciana. Esto no ha pasado nunca. Y habrá que medir el efecto ancla, que puede ser 1 punto, 2 puntos después de las municipales, que le da a Feijóo, que es, bajo mi punto de vista, la hipótesis que maneja Feijóo. Pero ¿qué está pasando ahora en Valencia? En este momento, hoy, aquí y ahora, el ayuntamiento es de María José Catalá. Y si eso es así, se puede vivir un momento 95, lo voy a explicar rápido, que es que el ayuntamiento, como siempre ha pasado, se sincronice con la Generalitat. Es decir, que el ayuntamiento de Catalá, es decir, PP, vuelco, que se quedó hace 4 años a 5.000 votos del ayuntamiento. Sea la antesala luego de que hay que ser claros con la audiencia. Al PP. Sin duda. Siempre ha sido la antesala. Voy a explicar una cosa. Ximo Puig, que es un presidente de éxito, muy buen presidente del Partido Socialista. Quizás la gente no recuerda a Lerma, pero buena parte de las cifras que tiene hoy de aceptación Ximo Puig también los tuvo en el momento 95 Lerma. Es así. Tenéis incluso CIS, algunos analistas ya lo están publicando, que lo demuestran. Incluso a mí me sorprende, porque casi como una fotografía perfecta, año 95 y este momento, por supuesto, con otra distribución de fuerzas, entonces bipartidismo, ahora multipartidismo. Y una cosa, para la gente de Compromís, en el año 15, el éxito con Ximo Puig, pero el primer éxito, tuvo mucho que ver con Mónica Oltra. Mucho. Y en el año 19, porque Ximo Puig sincronizó con Pedro Sánchez las elecciones generales. Y algo me lo sé, porque me tocó dirigir 5 elecciones generales, autonómicas, municipales y europeas, en el 19. Pero la audiencia tiene que saber que hay que seguir a Compromís y a Joan Baldoví. Hablabas de Sevilla ciudad, pero volviendo al tema comunidad y pensando ya en las generales, me decía Juanma Moreno la semana pasada que Andalucía ya no es el granero socialista, ahora podría ser el granero del Partido Popular, y que quien obtenga 26, 28 escaños en Andalucía hará presidente o a Sánchez o a Feijóo. Él confía en hacer presidente a Feijóo. Bueno, yo le daría la vuelta. Hace 6 años, cuando yo estaba en Espejo Público, se decía del Partido Socialista en el momento del sorpaso: el Partido Socialista es un partido del sur con oficina en Madrid. Entonces era la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, si recordáis. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Juanma Moreno, pero entiendo que él tiene que vender Andalucía. Pero hay que ampliar el mapa. Y España no se planea si se patea. Voy a explicarlo. El PP puede tener Andalucía, pero le va a sacar 3 o 4 escaños al Partido Socialista si voltea. No es suficiente. La clave es el Mediterráneo. La clave es la capacidad que tiene de diferenciarte de ti, el Partido Socialista, en Barcelona, en Valencia, es decir, en Cataluña y en la Comunidad Valenciana. Si tú le quitas el Mediterráneo, se acabó. Se acabó la batalla. ¿Por qué? Porque vas a estar muy empatado en Andalucía. Y esta es la clave. Entiendo que un presidente de la Junta de Andalucía tenga que remarcar, pero no van a ser el Partido Socialista de Andalucía, como hoy el PSC tampoco es el partido que era en Cataluña. Porque el independentismo, ese eje, se abrió
y tiene mucha fragmentación el voto ahora. Lo tengo que ir dejando. Hemos hablado de la reunión de los fiscales y hemos visto que no era clandestina, y la gran sorpresa por parte de Pedro Sánchez que quiera derogar el sanchismo, que es algo que se ha convertido en un mantra para el Partido Popular. No sé por qué se rasga las vestiduras el presidente con algo que ya sabíamos. Yo, no sé, quería que le dieses un consejo a Feijóo en su lucha por la Moncloa, teniendo, bueno, pues esa primera parte de las municipales y autonómicas. Bueno, yo lo primero, yo quiero recordar algo que creo que nos sirve perfectamente para el 2 de mayo y nos sirve perfectamente para unas locales, que son elecciones locales. Creo que la bronca de Madrid, y por Madrid no digo Isabel Díaz Ayuso, sino digo la propia del Congreso de los Diputados, es muy peligrosa exportarla a otros territorios, y tienen que hablar de temas locales y autonómicos. Es el momento de hacerlo. El agua lo es. Y la vivienda lo es, más allá de que estemos de acuerdo en la ejecución o no de estos mensajes, ¿no? Pero esa es la mejor recomendación. En cualquier caso, derogar el sanchismo en 4 semanas es bastante imposible porque no se vota. Lo que se vota es lo que estamos viendo, los diferentes territorios. Pero tenemos que dar un consejo a todos para explicar también lo que pasa la semana que viene, que hablaremos de lo de Yone Belarra. Y digo bien, es lo de Podemos, que es lo de Yone Belarra, no lo de Pablo Iglesias Turrión. ¿Hoy qué vamos a traer? Hoy traemos a los Australian Blondie y a Chup Chup. ¿Por qué? Lo teníamos ya pensado la semana pasada, como sabes, pero vamos, es una de estas curiosidades, casi poesía pura, ¿no? Por el día de hoy. Australian Blondie, Chup Chup, historias del coronel. ¿Cómo veis? ¿Cómo podríamos sintetizar? Subídmela. Subir. ¿Cómo podríamos sintetizar la batalla por la Moncloa? Los que vivimos en Madrid sabemos que si decimos el puente Eduardo Dato, ¿sí?, lo reconocemos. Incluso en la película Historias del Coronel, que es también un libro, primero el libro y luego la película, vemos a 2 personas colgadas en el puente. Esta es la imagen al que quiera ganar la Moncloa. En Madrid siempre tienes que estar colgado de ese puente. ¿Y sabes quién está abajo mirándote? Nuestro amigo Miguel Ángel Rodríguez Mar, esperando por si te caes. Esto es Madrid. O atacas o te atacan. O embistes o te embisten políticamente. Y si no atacas, te defiendes. Este es el mejor consejo. Faltan 4 semanas, 28 de mayo, a por todas, el puente Eduardo Dato. Feijóo va a tener que subirse al puente Eduardo Dato. Esto es así, no vale solo vender antisanchismo, como antes la aznaridad, como antes el antimarianismo. Tienes que construir una candidatura a favor. Y nada mejor que el Chup Chup. El Chup Chup, porque me gusta mucho esta canción. No solo por los asturianos Australian Blondie, y que hace 30 años ya el aniversario de la canción, que representa mucho la generación del 90. Es lo que escuchábamos a nuestras madres y abuelas cuando estaban cocinando, ¿no? Chup Chup, que es una onomatopeya muy política. Bueno, pues con el Chup Chup te despido. Muchísimas gracias, Iván. Hasta la semana.